En las redes sociales se celebra como el adelgazante mágico. Mire, queríamos saber si tienes Ozempic. No, no tenemos. Hay desabastecimiento. ¿Quieren saber lo que es? Es magia. Los expertos están alarmados. Es la droga para adelgazar que está en boca de todos en un mundo donde la obesidad es cada vez más dominante. Ozempic parece una solución caída del cielo. Su popularidad se ha disparado este año y a esta altura es muy probable que ustedes en sus casas hayan oído hablar de este medicamento. ¿Pero qué es Ozempic? Primero, se sabe que es un fármaco producido originalmente para tratar la diabetes por los laboratorios de la empresa danesa Novo Nordisk. Sin embargo, su alta efectividad para la pérdida de peso la convirtió en una de las drogas de mayor demanda hoy en día. Es un inyectable que ayuda al cuerpo a reducir el nivel de azúcar en la sangre y también reduce el hambre, lo que lo convierte en una alternativa real y efectiva para millones de personas. Entonces, en ese sentido, controla mi azúcar y también, pues me ayuda en esa guerra diaria y permanente contra la báscula. No obstante, los médicos se han encargado de advertir que su uso debe ser bajo la supervisión de especialistas. Y es que esta novedosa droga también puede tener efectos secundarios, y ese es precisamente el objetivo de este programa: contestar esas preguntas que surgen y que quedan sobre la mesa ante un medicamento que parece prometer soluciones casi milagrosas para perder peso de forma permanente. Pero su consumo tiene sus anzuelos y, por supuesto, hay aspectos que pueden ser contraproducentes. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Quiénes pueden usar Ozempic? ¿Cómo es que realmente funciona la droga y otras similares? ¿Y por qué es tan revolucionaria? Para contestar estas preguntas, quiero darle la bienvenida al doctor Sergio Breitfeld. Él es especializado en el tratamiento de la obesidad, diplomado en nutrición clínica y nos acompaña desde Uruguay. Y también estará con nosotros en el programa el doctor Roberto Strauss. Él es gastroenterólogo y profesor de la Universidad de Emory aquí en Atlanta, además de ser un amigo personal. Pero antes de comenzar, quiero dejarles la invitación para que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYañotVideos. Es una manera más rápida de mantenerse conectados con todo mi contenido y no les cuesta un solo centavo. Solo le dan clic a la palabra suscribirse y también a la campanita para recibir notificaciones de los nuevos programas que publicamos cada semana. Gracias a todos. Muchas gracias a los que ya están suscritos. Ahora sí, comenzamos. Doctor Breitfeld, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de esta locura en el uso de esta droga, de Ozempic y de sus similares, ¿no? De Wegovy, es otra que se conoce, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero comencemos hablando cómo funciona esta droga, por qué ha sido tan efectiva para luchar contra la obesidad y para perder peso. El Ozempic es lo que se llaman análogos GLP-1, que son péptidos que normalmente son segregados por el intestino de todas las personas frente al estímulo de comer. Básicamente se libera cuando una persona come. Y el GLP-1, estos péptidos, lo que hacen básicamente es actuar sobre los centros reguladores del hambre y la saciedad a nivel del cerebro, ¿sí? Haciendo que la persona en condiciones fisiológicas pare de comer. Este fármaco fue creado ya hace unos cuantos años, en principio para el tratamiento de la diabetes, porque tiene un efecto hipoglucemiante, y se vio después a través de investigaciones que aumentando la dosis también actuaba sobre el centro del hambre y la saciedad justamente a nivel del cerebro, provocando una disminución del apetito en la persona. Por eso la FDA en el año 2020, si no me equivoco, la autoriza para el tratamiento de la obesidad, ¿sí? El otro efecto
¿sí? Que también tienen estos análogos de GLP-1, es una disminución en el vaciado gástrico, ¿tá? O sea, que hace que cuando una persona come, el vaciamiento del estómago se hace un poco más lento, la comida queda más tiempo en el estómago, provocando un efecto de saciedad mayor, ¿sí? Ahora, esto por supuesto que vino acompañado de un relato en el cual el Ozempic, en principio lo que fue el liraglutide, después el semaglutide, inhibían el apetito, lo sacaban. Y lejos de eso, o sea, estas drogas no inhiben el apetito, simplemente disminuyen y aparte son dosis dependientes, o sea que a medida que se va incrementando la dosis, ¿sí? Va disminuyendo cada vez más el apetito. Pero se empezó a crear un concepto de droga mágica que por supuesto que sacaba el apetito y para muchísimas personas en todo el mundo empezó a ser el camino corto, el shortcut para lograr bajar de peso. Y ahí empezó este gran problema que tenemos hoy en día, en el cual tenemos a muchísima gente indicándose Ozempic sin siquiera pasar muchas veces por el consultorio de un médico. Claro, eso es lo preocupante. ¿Cuál es el paciente, digamos, ideal? ¿A quién se le debería recetar Ozempic y sus similares? Ahora hablamos de cuáles son las otras drogas y cómo se diferencian. Pero ¿cuál es el paciente ideal? Tenemos que acá separar dos aspectos. Uno, lo que indican las guías en cuanto a lo que es tratamiento de la enfermedad de obesidad, o sea, exactamente qué paciente está indicado para tratamiento farmacológico en general, ¿sí? Ya sea con liraglutide, semaglutide, Orlistat, que es el Xenical, tirzepatide, que es un fármaco bastante reciente, y son pacientes o personas, ¿sí? Que tienen un índice de masa corporal mayor a 27 con enfermedades asociadas o directamente un índice corporal, de masa corporal, perdón, mayor a 30. Esas son los dos tipos de personas o los dos grupos de personas que tendrían la indicación de recibir tratamiento farmacológico con cualquiera de los fármacos disponibles. ¿Cómo se hace el cálculo del índice de masa corporal? Es una cuenta muy sencilla, es peso en kilogramos sobre la altura al cuadrado, o sea, altura por altura en centímetros. Si ese número da mayor a 27 y la persona ya tiene enfermedades asociadas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, por ejemplo, bueno, tendría indicación de tratamiento farmacológico. O si directamente esa cuenta da mayor a 30. Eso por un lado. Por otro lado, el semaglutide, en este caso el Ozempic, tiene indicación para lo que se denomina paciente hiperfágico, ¿tá? Son aquellos pacientes con enfermedad de obesidad que comen mucho, ¿sí? Que comen más de un plato de comida, que cada vez que se les pone una bandeja por delante, realmente comen en grandes cantidades. Entonces, ese es el paciente ideal. No estaría indicado, ¿sí? Para lo que se conoce como el paciente picoteador, tampoco para los pacientes con binge eating disorders, para los que tienen una forma de comer emocional, para los que tienen el hábito del picoteo nocturno, para esos pacientes no estaría indicado, ¿tá? Hay otro tipo de fármacos que funcionan muy bien para ese tipo de pacientes. Entonces, hay que saber muy bien a qué tipo de pacientes se lo estamos indicando. Claro, pero si yo tengo ganas de perder de 5 a 10 kilos, no soy obeso, no tengo diabetes, no tengo ninguna condición cardiovascular, ¿puedo ir a un médico y que me recete Ozempic? No, no debería hacerlo. No debería hacerlo. O sea, el primer escalón, ¿tá? Por el cual todo paciente debería empezar es por la modificación de hábitos de estilo de vida. Eso es el primer paso para todos, ¿tá? Independientemente del índice de masa corporal que tengan, ¿tá? Es lo primero a realizar, ¿sí? Si después de un determinado periodo de tiempo, pueden ser 2 meses, 3 meses, no hay una correcta respuesta
a lo que es modificación de hábitos alimentarios, o sea, que el paciente cambie no solamente el tipo de comida, o sea, la calidad, sino también la forma de comer, que haya incorporado la actividad física, que haya trabajado sobre un correcto manejo de sus emociones, ¿sí? Si con todo eso realmente vemos que no ha avanzado mucho en lo que es el resultado que estamos esperando, bueno, ahí como un segundo escalón ya manejamos dos opciones, dependiendo del paciente, o iniciar con tratamiento farmacológico o la indicación de lo que son los procedimientos de cirugía bariátrica, ¿sí? O sea, hoy en día hay guías que nos pautan muy bien cuáles son los pasos a seguir. Entonces no podemos saltearnos el paso de lo que es reeducación de hábitos alimentarios. Entiendo. Ahora, hablemos de las diferencias entre estos diferentes fármacos, el Ozempic, el Wegovy, no sé si hay otro más, creo que hay otro más, y hay otros también eh, que atacan o corrigen ciertas cosas, en fin. ¿Cuál es la diferencia en el resultado para el paciente? Ozempic, ¿sí? Es el nombre comercial que se utiliza para tratamiento de la diabetes. Son jeringuillas que vienen precargadas con 3 dosificaciones, ¿tá? 0,25, 0,5 hasta 1 miligramo. O sea, es hasta lo máximo que se puede llegar, ¿sí? El Wegovy tiene 2 regulaciones más que son 1,7 y 2,4. O sea que si queremos ir a dosis máxima, tenemos que usar Wegovy y no Ozempic. La droga es exactamente la misma. Son todos análogos GLP-1, igual que el liraglutide. La diferencia entre el liraglutide y el semaglutide es que el liraglutide se inyecta diariamente, el semaglutide es de inyección subcutánea semanal, ¿tá? Y el semaglutide está para inyección subcutánea y también para administración vía oral. ¿Qué otros fármacos tenemos hoy en día para el tratamiento de la obesidad? Ya hace muchísimos años el Orlistat, nombre comercial Xenical, que es un inhibidor de la lipasa, tiene otro mecanismo de acción distinta, no es tan eficaz como lo es el semaglutide. Con el liraglutide hay estudios y evidencia científica más que suficiente que nos dice que básicamente casi un 60% de los pacientes logran perder un 5% del peso corporal, cerca de un 30% logran bajar un 10% y un 10, un 14% logran bajar cerca de un 15%. Eso es con liraglutide. Con semaglutide se han visto mejores resultados, que son descensos de entre un 10 y un 17% del peso corporal del paciente. Todo eso, por supuesto, acompañado de reeducación de hábitos alimentarios y actividad física. Hay otras drogas en el mercado, combinaciones de fármacos, como son la naltrexona y el bupropion, que eso es más para el paciente que, como te comentaba anteriormente, es más del comer impulsivo, que tiene el hábito del picoteo, que es un comedor emocional. Estaría indicado, exacto, ¿tá? Estaría indicado este tipo de fármacos, ¿tá? Y después hay otro también que es la combinación de otros 2 fármacos que son la fentermina y el topiramato, pero bueno, ya son cosas bastante más técnicas. Y el último que ha entrado y ya está en varios países disponibles es el tirzepatide, que se ha visto que tiene aún mejores resultados, mejores outcomes que el semaglutide, ¿tá? Y en algunos pacientes se puede, en la evolución, hacer una combinación de fármacos. El paciente puede estar perfectamente con semaglutide y terzapatide si realmente la evolución del paciente no marcha como uno quiere. El Ozempic y el Wegovy, para verificar, ¿los dos son semaglutide? Exactamente. Bueno, ahora, esto tengo entendido que tiene un tratamiento sin fin, que lo tienen que tomar de por vida. ¿Es cierto, doctor? ¿O puede uno tomarlo por un determinado tiempo hasta que logra su peso y ahí suspender? La obesidad es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento crónico. Punto. No importa qué tipo de tratamiento.
Si la persona va a trabajar sobre sus hábitos alimentarios, sobre la gestión de sus emociones, la incorporación de la actividad física, tendrá que trabajar en eso a lo largo de su vida. Quienes empiezan un tratamiento farmacológico deberán estar bajo tratamiento farmacológico por periodos muy largos de tiempo. Hay un estudio bastante reciente que nos muestra que pacientes que han sido tratados con semaglutide por un periodo de 17 meses, si los suspenden, o sea, en este estudio suspendieron abruptamente la administración de Ozempic y la mayoría de los pacientes de este estudio recuperaron las 2/3 partes del peso perdido en el periodo de un año. O sea que básicamente uno está enganchado con la droga de por vida. Es un gran negocio para las farmacéuticas. Sí, por supuesto que sí. O sea, a ver, hay una cosa que como médico me interesa que quede bien claro. Es un muy buen fármaco, es muy seguro, tiene muy pocos efectos secundarios y es muy eficaz. El tema es que tiene que ser bien indicado, ¿sí? Pasó algo que no sé si fue este año o el anterior, la última entrega de los premios de la Academia, cuando Jimmy Kimmel entra al escenario y mira a la platea y dice que qué bien que están todos, o sea, qué delgados que están todos, y se pregunta, ¿no será momento de que empiece a tomar Ozempic? Entonces, cuando ya se empieza a hablar de un fármaco desde ese lugar, desde Hollywood, bueno, pasó lo mismo con Oprah, realmente un fármaco que es realmente muy bueno y muy eficaz, empieza a perder credibilidad, ¿sí? Entonces, me parece que es importante no confundir los términos. Es un fármaco seguro, es un fármaco efectivo, disminuye en un 20% la probabilidad de la aparición de eventos cardiovasculares, retrasa casi en un 70% la aparición de diabetes, o sea que es un muy buen fármaco indicado en el paciente correcto. Claro, y en el proceso correcto. Ahora, doctor Breyfield, se habla de que parte de los efectos secundarios que produce la droga, y usted me va a corregir, incluyen diarrea, vómitos, pérdida muscular y pérdida como del gusto y de la pasión y del ánimo por vivir, ¿no? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué le reportan sus pacientes? A ver, como efectos adversos, ¿sí? Incluso ceguera, perdóneme, ceguera leí en un titular el otro día. Sí, a ver, lo que tenemos que entender es que todos los estudios que tenemos sobre estos fármacos son bastante recientes y son estudios que miden 1 año, 2 años, o sea, son fármacos relativamente nuevos, ¿tá? Lo que más se ve son como efectos colaterales, son los problemas gastrointestinales, ¿sí? Náuseas, vómitos, diarrea y constipación. Son esos 4, ¿sí? En general, eso se ve a dosis altas y en general es más recurrente en pacientes que reciben el semaglutide vía oral, ¿tá? Ahí es muy mal tolerado, ¿sí? En pacientes que reciben su administración por vía subcutánea, en general es muy bien tolerado y estos efectos secundarios prácticamente no existen. En cuanto a lo que es la pérdida del gusto por la comida y las ganas de comer, sí hay una disminución del deseo, y eso es real, ¿tá? Como vuelvo a repetir, todo esto es dosis dependiente, o sea, a medida que vamos incrementando las dosis, estos efectos son cada vez más notorios. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son las complicaciones que estamos viendo hoy en día cuando este medicamento no es bien prescrito? Es, uno, la pérdida de masa muscular, ¿sí? Porque estamos hablando de personas que tienen muchas veces un descenso de peso muy acelerado, que no entienden la importancia de acompañarlo con actividad física y tienen realmente una pérdida de masa muscular muy importante, que después recuperarla realmente lleva años, ¿tá? El otro gran problema que estamos viendo es lo que se llama dependencia psicológica hacia el fármaco, ¿tá?
sobre todo personas que a veces ni siquiera están en rango de obesidad y que consumen o se administran Ozempic para bajar, como decías tú, 5 o 6 kilos. Esas personas después terminan básicamente entendiendo de que no pueden sostener su peso a menos que sigan consumiendo el Ozempic. Eso les genera una dependencia psicológica que realmente es sumamente problemática, ¿tá? Porque es como que depositan, ¿sí?, absolutamente todo en el fármaco y muy poco en otra vez lo que es la reeducación de hábitos alimentarios y mejores pautas de estilo de vida. Lo otro también que se puede ver, que se da en todos los adelgazamientos acelerados, ¿tá?, es lo que se llama litiasis vesicular, que son cálculos en la vesícula. Ahora, cuando usted dice pérdida del deseo, obviamente estamos hablando del deseo de comer o estamos hablando del deseo sexual, del deseo de salir a disfrutar la vida, del No, deseo de... ¿Qué tipo de deseo de deseo? comer. Es el único deseo que se Sí, pierde. sí. En los pacientes que yo tengo tratados, eso yo no lo vi, ¿tá? De vuelta, lo que más se ve son como efectos adversos, la parte de intolerancia digestiva, ¿tá? Y sí disminución, ¿tá?, del apetito. ¿Estamos? Eso es lo más habitual. Ahora, Ozempic o Wegovy versus una operación bariátrica. ¿Qué diría usted? Tienen indicaciones diferentes, ¿tá? O sea, un paciente con un índice de masa corporal menor de 30 no tiene indicación absoluta de hacerse una cirugía bariátrica. Y son tratamientos que se complementan, vuelvo a repetir, no son excluyentes uno del otro, ¿sí? O sea, perfectamente un paciente puede empezar con tratamiento farmacológico y después agregar un procedimiento bariátrico y también viceversa. Hay muchos pacientes que empiezan por un procedimiento bariátrico. La cirugía bariátrica no logra llegar a las metas, ¿sí?, que tanto médico como paciente se proponen y muchas veces hay que agregar la utilización de fármacos, ¿sí? Entonces, en general, los mejores resultados se ven cuando sumamos estrategias. Si sacamos la cirugía bariátrica y vamos solamente a lo que es fármacos y modificación de estilo de vida, hay un estudio ya tiene unos cuantos años, que es el estudio de Woden, que básicamente lo que nos muestra es que si abordamos al paciente solamente con modificación de hábitos alimentarios, obtenemos determinado resultado. Si le agregamos ejercicio físico, el resultado es aún mejor. Si le agregamos fármacos, es aún mejor. Y si le agregamos, ayuda o tratamiento psicológico, es óptimo, ¿tá? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo importante acá es sumar estrategias, ¿sí?, siempre y cuando dentro de las necesidades del paciente. Doctor, hablemos del costo. En América Latina es fácil el acceso a estas drogas porque en Estados Unidos ha sido tal la locura que en un momento hubo escasez de la droga. Las acciones de estas farmacéuticas que las producen llegaron a las nubes, en fin. Hay toda una gran demanda en este país. ¿Cómo funciona en América Latina? Además, algunos seguros lo cubren. Sí, a ver, el costo varía de país a país, depende del tipo de cambio, pero promedialmente una caja con 3 jeringuillas de Ozempic está rondando los 200, depende de vuelta del lugar, 200, $300. Eso es en Argentina, en Brasil es un poco menos. Acá en Uruguay, que es donde yo ejerzo, todavía no está disponible. Recién hace 2 semanas que el Ministerio de Salud Pública del Uruguay autorizó la entrada de Ozempic al mercado, o sea que todavía no tenemos noción de cuánto va a estar en cuanto a costos acá disponible. El tema seguros es un tema porque los seguros básicamente lo que buscan al momento de dar cobertura con este tipo de fármacos es cuánto es el riesgo que realmente, cuánto riesgo disminuye, ¿tá?, en el paciente, que realmente valga la pena, ¿tá?, que el seguro cubra este tipo de fármacos. O sea, cuál es la tasa de éxito, ¿sí?
y ahí todavía los seguros están en una posición bastante dubitativa, porque claro, con esto último que te acabo de decir, el hecho de que los pacientes que venían siendo tratados durante más de un año dejan, ¿tá?, de administrarse el Ozempic y recuperan prácticamente todo el peso perdido, entonces es como que si, ¿para qué voy a cubrir durante tanto tiempo un determinado fármaco si después la persona lo deja y vuelve a recuperar? Entonces no mejoró en absoluto su riesgo cardiovascular. Es algo que todavía está en discusión. Acá en Uruguay el sistema es distinto, hay seguros privados, hay seguros parciales, ¿no? Y realmente no sé cómo va a funcionar acá, pero bueno, estoy al tanto de lo que sucede en Estados Unidos con el desabastecimiento, que lo peor de todo es que quienes realmente lo necesitan, y muchas veces son pacientes diabéticos, no están pudiendo acceder a este fármaco. Por el abuso que se está haciendo de la droga, especialmente estos médicos que están recetando esta medicina a gente que realmente no la necesita o que puede bajar de peso de otra manera. Para cerrar, usted me decía, una caja de Ozempic con 3 jeringuillas puede costar alrededor de $200. Esas 3 jeringuillas, ¿cuánto tiempo duran? Y va a depender de la dosificación, ¿tá? O sea, si estamos en 0,25 o en 0,5, pueden llegar a durar promedio cerca de 2 meses, 2 a 3 meses, pero si vamos llegando a dosis más altas, 1 mes y medio, ¿tá? Entonces, realmente cuando uno ve lo que es el costo año, ¿tá?, de un tratamiento con este tipo de drogas, son tratamientos realmente caros y no accesibles para todo el mundo. No sé qué otra cosa se nos quedó en el tintero. Si usted quiere agregar algo, alguna recomendación No, a general. ver, me parece que de vuelta todo esto tiene que ser visto dentro del contexto de una pandemia de obesidad a nivel planetario, ¿sí? Hay algo que es bastante ambiguo o bizarro, que es, por un lado, yo trabajo en obesidad hace 25 años, ¿sí? Nunca en la historia de esta enfermedad tuvimos tantos recursos terapéuticos para el tratamiento de esta enfermedad. Y nunca antes, como en la historia de la humanidad, hubieron tantas personas en el mundo con sobrepeso y obesidad, ¿tá? Entonces, hay algo que se está haciendo mal, se está abordando de forma incorrecta al tratamiento de esta enfermedad, no se la comprende como una enfermedad multifactorial, ¿sí? A mí me gusta hacer el paralelismo con una escalera mecánica de las que hay en todos los malls. Cuando uno empieza a subir de peso es como si literalmente se subiera arriba de una escalera mecánica y va subiendo gradualmente, paso a paso, pero sin pausa. Suponete que la persona en algún momento quiere bajar de peso. Lo primero que va a preguntar, y haciendo este paralelismo con la escalera mecánica y en el pensamiento mágico que tienen las personas con esta enfermedad, es ¿dónde está la escalera mecánica que baja? Porque el descenso de peso lo quiero hacer rápido y lo quiero hacer sin esfuerzo. Y por eso lo que voy a buscar son caminos cortos, ¿tá? Son atajos. Y por eso voy a buscar el Ozempic y por eso voy a buscar dietas de turno y cosas milagrosas. Y la escalera mecánica que baja en esta enfermedad no existe. Cuando uno tiene que emprender un proceso de adelgazamiento, lo que tiene que hacer es darse vuelta y empezar a bajar por la escalera mecánica que sube. Cualquiera de los que nos pueden estar viendo, o quizás tú en algún momento, y lo hice yo de chico, por diversión, y intentábamos bajar por la escalera mecánica que subía. Sabemos el esfuerzo que requiere. Claro, mucho Bueno, más esfuerzo. exacto. Eso es lo que tiene que entender y aceptar una persona con esta enfermedad, que va a tener que hacer un esfuerzo a lo largo de la vida para poder estar en el mejor peso posible. De lo contrario, si uno se queda parado en esa escalera mecánica que está subiendo, pero mirando para abajo, es cuestión de muy poco tiempo y terminás arriba de nuevo. Doctor Breifeld, gracias por estar con nosotros y ofrecernos esta panorámica frente, bueno, a esta moda, a esta crisis o a este nuevo uso y abuso
de estas drogas para adelgazar. Gracias de nuevo, feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Entiendo yo que el día que te deje de tomar Ozempic, claro, el hecho de haber cambiado mi dieta también facilitará que no exista ese efecto rebote. Roberto, un gusto tenerte en el programa en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de este tema que, bueno, está de moda, que ha generado casi que un debate nacional sobre el uso y el abuso de esta droga para quitar el hambre, Ozempic y otras similares. ¿Cómo funciona Ozempic? ¿Por qué disminuye el hambre? Bueno, todos esto es un gusto estar contigo charlando de temas que son importantes y de interés para todo el mundo hoy en día. Esa pregunta en específico de cómo funciona no sabemos bien, pero el Ozempic está imitando a una hormona que se produce en nuestro páncreas, que se llama glucagón, y hay otras hormonas que les podemos decir incretinas que se producen en el intestino delgado. Y la función de una hormona es una proteína que se libera de donde se esté fabricando al torrente circulatorio y ya en la sangre va distribuyéndose a todos los receptores que uno tiene. Tenemos receptores en el cerebro, es probablemente el centro más importante del apetito. Y no sabemos por qué, pero el cerebro está recibiendo el mensaje, estoy lleno, estoy satisfecho, no quiero comer. Entonces, ese es el punto más importante de cómo funcionan estas medicinas, porque hay otras que funcionan de distinta manera. Exactamente, como se ha vuelto casi que una moda, ¿cuáles son tus preocupaciones sobre esos efectos secundarios que tienen estas drogas, digamos, a un futuro corto y a largo plazo? La droga Ozempic fue indicada por el Food and Drug Administration, otras palabras, la Administración de Drogas y Alimentos en Washington, para gente con diabetes. Hay algunos médicos, como siempre pasan cuando ya están bien establecidas las indicaciones de una medicina, que la empiezan a usar para otros efectos, pero esto no es lo indicado. Vaya, si nos queremos ver muy desde el punto de vista ortodoxo en cuanto a lo que dice la agencia. Esta droga no fue creada para perder peso, fue creada para controlar diabetes. Claro, uno de los mecanismos más importantes en el control bueno de la diabetes es pérdida de peso, entonces coincide ahí. Pero de eso hay que tener cuidado. Estas drogas son relativamente nuevas, pero ya he visto a varios pacientes. El otro día vi un paciente, había visto a 4 especialistas y no entendía por qué una vez al mes tenía unos eructos que era de dar pena. No podía ni siquiera ir a la oficina porque él decía que tenían un olor extremadamente malo. Y a las 12 horas de estar eructando eso, empezaba con unas diarreas incontrolables de 36 horas, por las cuales tuvo que ir en 2 ocasiones a la sala de emergencias a meterse líquidos intravenosos. Había visto a 4 especialistas y yo cuando le pregunté en qué medicamentos está tomando, uno era el Ozempic. Entonces eso fue muy fácil, decir, bueno, es el Ozempic. Pero ya he tenido 2 otros pacientes que tienen esos síntomas, tuvieron que dejar el Ozempic o el Wegovy y siguen 2 años después con esos mismos síntomas. Entonces ese es mi temor, vaya, desde el punto de vista gastroenterológico, de que estas drogas todavía no sabemos si son de por vida o no. Mientras las esté tomando el paciente, la mayoría responden, al dejar de tomarlas va a aumentar el peso. Por eso no es solamente para controlar obesidad o sobrepeso, no es solamente la medicina, sino lo más importante, pero lo que más cuesta trabajo es la dieta y las costumbres. La obesidad viene totalmente vinculada con el consumo de comida, o sea, aquí la industria alimenticia tiene mucho que ver porque tenemos una epidemia
de obesidad, especialmente en Estados Unidos, o tiene que ver con la genética? ¿Qué tipo de obesidad hay que, bueno, está también ligada a la diabetes, en fin, a todos estos problemas que se generan por el exceso de peso? Excelente pregunta y obviamente muchas razones las conocemos, muchas todavía no. Y el que pueda contestar todo esto se está dirigiendo a un premio Nobel un día de estos, porque entendemos, como dije, la obesidad no es, vaya, yo cuando pienso en una persona obesa, claro, uno le viene a la mente una persona que no es delgada, pero esa obesidad puede ser, claro, el que come más calorías de lo que debe de. Entonces, es como una cuenta bancaria. Si uno mete $100 en una cuenta cada día y no gasta un solo centavo, pues eso en 10 días es 10 veces más grande. Si uno gasta más de lo que está ahorrando, obviamente falta y hay pérdida de peso. Pero no es solamente eso, es la cantidad de calorías, la calidad de calorías, grasas, proteínas, carbohidratos. Muy, muy importante, actividad física. Algunas personas consideran que eso es más importante que otras, pero sin duda la vida sedentaria está bien vinculada a la obesidad. Pero hay otros factores que estamos entendiendo, el microbioma, es decir, a todo lo que la gente en años pasados le llamaban la flora intestinal, esos bichos que tenemos en las tripas, en el intestino, son importantísimos y no son bichos que ahí están nada más de parásitos. Nosotros les damos de comer y les damos renta por gratis, pero ellos nos están dando muchísimos otros beneficios. Una E. coli en el intestino delgado o en el colon está perfecta ahí. Claro, si en el momento que entra en la sangre, en torrente circulatorio en los riñones, puede crear una infección, pero todas las bacterias que están en nuestro intestino tienen razón de ser. Entonces, ese es otro factor. Y luego cosas que no entendemos bien, pero tenemos receptores en el hipotálamo y en otras partes del cerebro que controlan exactamente el hambre, el apetito y la sensación de estar satisfecho. Y porque unas personas de la misma estatura, del mismo número de kilogramos pueden comer, una persona al comerse media porción ya está por explotar, la otra persona dice, dame lo tuyo y me voy por otro plato porque todavía tengo más hambre. No sabemos bien, mucho es psicológico, muchas personas estresadas, vaya, desalojan ese estrés por manera de comer, pero aún así no entendemos bien por qué unas personas se llenan más rápidamente que otras. Y eso es probablemente a nivel molecular en el cerebro que está ocurriendo eso. Los niños, los adolescentes, jóvenes, ¿son pacientes? ¿Pueden consumir Ozempic o sus similares? Sí, buena pregunta. Y refiriéndome a lo que preguntaste antes, el Ozempic actúa, digo, la base en cómo actúa, en cómo se ha vuelto una droga tan popular y en indicaciones indicadas, perdón por el pleonasmo, es buena medicina, la gente pierde peso. Y la pérdida de peso es lo más importante en la diabetes, en la diabetes tipo 2, no el tipo 1, pero la diabetes tipo 2. Y cuando hay hipertensión arterial, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, lo más importante es la pérdida de peso porque el corazón, los pulmones tienen que trabajar menos. En los muchachos, por ejemplo, tú mencionas el tema de que nuestra dieta en Estados Unidos no es de la mejor, efectivamente no es de la mejor, pero mira la obesidad de México, es increíble. Creo que es el país en el mundo con la mayor parte de diabetes juvenil del mundo. Y es porque mucha de la dieta está basada en carbohidratos, cosas fritas. Entonces, yo diría que en los niños hay que tener más cuidado, las indicaciones hay que pensarlas más, pero sí se está usando, porque efectivamente muchas veces una dieta o un programa de ejercicios riguroso
no es suficiente para bajar el peso. Creo que las conductas y la manera de comer siempre va a ser lo más efectivo a largo plazo. Es decir, estas dietas, si uno las hace rigurosamente, 100% va a perder peso, pero en el momento en que uno se descuida, uno vuelve a aumentar. Son cambios de vida, costumbres que hay que incorporar y no cosas de moda, como tú decías. Claro, y lo mismo con Ozempic, que hay que tomarla aparentemente de por vida, porque el día que se deja de tomar, pues se aumenta de peso. No sé si tengas otra recomendación importante ya para Bueno, cerrar. hay pacientes que de repente van a su médico de cabecera y el médico dice, mire, usted viene de una familia donde todo el mundo se ha muerto de complicaciones de diabetes. Yo ya veo que usted tiene prediabetes, su hemoglobina A1C ha estado elevada ya a 2 años. Vamos a tratar esto. Regresa el paciente en los 6 meses, no ha perdido peso a pesar de que promete que ha hecho A, B, C y D. Entonces le ponen Ozempic y puede perder 10, 15 libras, 7, 8, 9 kilogramos y con eso la hemoglobina A se normaliza, la presión arterial vuelve a niveles normales. Entonces, para eso sí se puede usar a nivel corto, pero de plano para un diabético de difícil manejo, muchas veces sí estamos pensando que estas drogas podrán ser de por vida. Y claro, son drogas costosas. Me imagino que con el tiempo y con más laboratorios produciéndolas se van a volver más baratas, pero lo que sí no se sabe bien son las consecuencias después de tomar estas cosas por décadas. Y si hay un nivel de tolerancia, si el paciente está tomando Ozempic 12 semanas y no ha perdido peso, eso ya constituye una razón para este paciente no es candidato a Ozempic. Pero a veces el paciente va muy bien y de repente se estanca y ya no está perdiendo peso. Eso es donde el médico, si todo lo más está bien, puede incrementar la dosis. Pero sí, efectivamente, en el momento en que uno deja de tomar la medicina, el paciente muchas veces se reubica en el peso de donde empezó, que obviamente es una lástima. Claro, no es la situación ideal. Pues es algo para pensarlo muy bien, especialmente si no se tienen, ¿no?, los estudios a largo plazo, porque se trata de una droga nueva y bueno, seguramente van a empezar a surgir estos estudios a mediano Y sí, plazo. muchas veces, digo, es lo que yo me refiero, cuando existen indicaciones importantes que el paciente de plano tiene una diabetes increíblemente difícil de controlar y tiene ya 10 complicaciones de la diabetes, retinopatía, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que realmente casi ya ni se pueden levantar de la cama. Obviamente hay que echarle ahí todo lo que sepamos, independientemente de que quizás en 10 años haya consecuencias nefastas, porque esto es una cosa ahora que importa. Pero lo que yo sí quisiera hacer hincapié en donde tú empezaste con cantidad de veces, sí, una muchacha joven quiere usar un traje de baño de 2 piezas, es mayo, se va a la playa en junio y de repente se le ocurre que tiene que perder 12 kilogramos. Eso creo que es lo peligroso y sí está muy de moda y es muy contagioso y el que no lo está haciendo se siente que no es cool, no es parte del club y lo quieren hacer también. Entonces ahí es donde veo el abuso que puede pasar con cualquier droga. Claro, claro. Y bueno, y es como las dietas, cuando no cambias tu hábito de vida alimenticio, pues vuelves y ganas el peso que perdiste después de que no sigues con la dieta. Así que Y por eso siempre uno se refiere a la dieta mediterránea, que globalmente es una dieta, vaya, bastante buena a nivel cardíaco, con niveles bajos de sodio, cosas nutritivas en vez de otras cocinas que serán muy deliciosas, pero no es la misma calidad que estamos ingiriendo. esa es una buena manera de terminar el programa. ¿Cuál es la mejor manera de alimentarse para mantener y estabilizar el peso? Esa dieta mediterránea que tiene proteínas, verduras, frutas,
¿no? Las grasas, me imagino, son grasas naturales. Son importantes las grasas, pero a niveles más bajos. Y claro, y estamos aprendiendo, porque hace 20 años el que comía puro carbohidrato era un ángel. Cenar pasta, desayunar pan, eso nos estábamos escapando en aquellos años de las grasas. Hoy en día aprendimos que el carbohidrato es el peor enemigo, porque eso, especialmente según la composición hormonal de las personas, todo carbohidrato que se ingesta, que no se quema luego, se ahorra, y eso a corto y mediano y largo plazo se convierte en grasa. Claro, claro. Entonces, exactamente lo que hace el Ozempic es romper las reservas que uno tiene de glucógeno en el hígado a glucosa que se puede usar en torrente circulatorio inmediato. Doctor Strauss, gracias. Gracias de nuevo por acompañarnos para hablar de este tema tan interesante que yo creo que mucha gente necesita información especializada para saber, bueno, las ventajas, pero también los riesgos de consumir algo de este tipo a largo plazo. Gracias de nuevo. Como escuchamos, no se pueden negar los beneficios de esta medicina que ha sido efectiva para un determinado tipo de paciente con condiciones específicas y, por supuesto, enmarcado en un tratamiento que debe ser supervisado por un especialista médico. Pero aún hay muchas dudas sobre los efectos secundarios y los posibles riesgos que se podrían generar cuando se hace un compromiso con esta droga a largo plazo. Lo que queda claro es que los peligros aumentan cuando se trata de una decisión basada en la vanidad y no precisamente en una condición de salud. Y la conclusión es la que hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Si queremos adelgazar o estabilizar nuestro peso, el mejor remedio sigue siendo llevar un estilo de vida saludable. ¿Y esto qué quiere decir? Una dieta balanceada, baja en calorías y una rutina de actividad física para quemar más calorías. Para los mayores de 50, de 60, la recomendación es aumentar los ejercicios con pesas o con tensión para trabajar la masa muscular que se va perdiendo con la edad y también por la pérdida de grasa. Y el del ejercicio y el de la dieta balanceada, también debe ser un compromiso a largo plazo. Gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? No dejes de suscribirte y de activar las notificaciones. Siempre estamos atentos para leer tus comentarios y sugerencias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.